Hoy vamos a trabajar el proceso de individuación de Carl Jung. Para empezar, quisiera recordar el concepto de yo periférico. Hablamos de que creamos yoes periféricos cada vez que admitimos que una circunstancia externa, como por ejemplo el regaño que nos da el jefe, o el padre, o la madre, o la esposa, o el esposo, en fin, un comportamiento externo que suponemos que perturba nuestro ser. Esta relación entre un evento externo y la perturbación interior propia es lo que llamamos un yo periférico. ¿Qué es en esencia el yo periférico? Es un temor, un miedo a que vuelva a ocurrir el evento que supuestamente desencadena en nosotros un malestar, una irritación. Esos yo periféricos son múltiples. Puede haber no una circunstancia, sino muchas circunstancias que desencadenen una perturbación interior en uno, o que uno crea que lo desencadena. Entonces el asunto es que esos yo periféricos ocupan el nivel de conciencia permanentemente y se van sustituyendo unos a otros. Y lo que queda es como la falta de un ser único, verdadero, que oriente todo el comportamiento y lo integre todo en una sola, digámoslo, en una sola personalidad o esencia. El concepto general de individuación en Jung supone que en general nosotros vivimos dispersos en un montón de yoes periféricos, de egos que son externos a la verdadera esencia nuestra, al verdadero self o sí mismo que él define como la propiedad más esencial de la personalidad nuestra, y que el camino de la individuación consiste en despejar la vía para uno lograr llegar al self, a sí mismo. En general, digamos que la idea asociada del camino para llegar al self, a ser uno mismo, es el percatarse, el asumir con claridad que todo lo que nos pasa en realidad en la vida externa está creado y fraguado desde nuestro propio interior. Ese es como el sendero y el culmen del camino. Cuando nosotros tenemos esa convicción, esa certidumbre, nosotros podemos decir que ya estamos en el yo verdadero. Pero de otro lado sabemos que muy cerca del yo verdadero está el yo observante. Y el yo observante es como el primer eslabón después del yo verdadero. O sea, lo más cercano al yo verdadero es el yo observante. Y por supuesto, recuerden que en la física cuántica, ese yo observante es definitivo en la creación de la realidad. O sea que definitivamente desde ahí es que aparece la posibilidad de crear la realidad, y en el experimento de la doble rendija de hacer que la luz cambie de su comportamiento como onda a un comportamiento como partícula. Pero lo más importante de la observación es que cuando ya se instaura la posibilidad de la observación focalizada y continua, empieza uno a sentir que hay un ser que tiene como núcleo, que tiene no un montón de manifestaciones de varios yoes periféricos, sino una línea sólida, contundente, coherente, clara, que indica que hay una persona, digamos que hay una conciencia a cargo de todo el comportamiento, a cargo de toda la integración de la psique, de las emociones, del pensamiento, de la acción, en fin, una entidad encargada de que el comportamiento esté integrado, centrado. Si uno se acostumbrara a mirar grupos de cualquier naturaleza,
desde un grupo religioso hasta un grupo de presidiarios, pasando por un grupo de congresistas, llegando a un grupo de deportistas. Uno siempre encuentra que hay una persona que es clave, que concita el esfuerzo de los demás y la atención de los demás, que poco a poco va recibiendo la atención de todos. Se va volviendo el núcleo básico del grupo o del equipo. Eso siempre se observa en todos los grupos, independientemente de si el grupo nos parece socialmente adecuado o no, o si es un grupo criminal, no importa, es el funcionamiento puramente humano del equipo y del grupo. Y ese personaje que es capaz de concitar la atención de los demás, siempre está caracterizado por su capacidad de atención cuidadosa, focalizada y sostenida. Siempre es el que más capaz de atención resulta en el grupo. Y es el que uno siente que con él no da lo mismo hablar que hablar con los demás, porque todo lo que uno habla con él es en serio, es confiable, es una persona que uno puede decir predecible y coherente y consistente con lo que dice, piensa y afirma. Entonces, uno siente el yo funcionando en un grupo porque concita la atención de los demás, porque congrega a la gente. En el video pasado sobre hipnosis, yo hice una alusión a que hay, digámoslo, un predominio de ondas cerebrales en ciertas edades. Y dije que para los primeros 2 años es muy importante la onda zeta, que es la onda donde prácticamente el niño está casi que dormido siempre, o donde nosotros, adultos, también, cuando estamos en onda zeta, estamos en sueño profundo. Pero cuando aparecen los 2 añitos y más, de 2 a 7 años, ya el predominio de la onda básica es la onda alfa. Y en la onda alfa es demasiado importante la información que llega del medio ambiente. Por eso se considera que en esa etapa prácticamente el niño es como si estuviera asimilando y recibiendo una información que va a quedar en su subconsciente para casi todo el resto de la vida. Y nos enseñan de ahí la parte más importante, que son todas las experiencias e influencias tempranas que recibe el pequeño y el niño, y que son tan definitivas en su motivación adulta. Yo de paso les recuerdo que uno de los ejemplos que doy más importantes sobre motivación es que cuando yo fui asesor del ICFES y fui trabajador directo del ICFES, nosotros estuvimos buscando mucho tiempo unos predictores de éxito académico en medicina, y buscamos en muchas baterías del mundo, desde Estados Unidos, Rusia, Polonia, lo que ustedes se imaginen, predictores o pruebas que nos permitieran predecir el éxito académico en medicina, y no lo pudimos encontrar. Realmente no había ninguna prueba que nos permitiera hacer una predicción bastante precisa sobre ese éxito. Pero sí encontramos el predictor finalmente, porque nos dimos cuenta en la exploración de que la mejor condición para asegurar el éxito en medicina era ser hijo de médico. Cuando después de un tiempo me puse a estudiar eso con más detalle, yo encontré, digamos, lo siguiente, en forma muy sencilla. ¿Qué le pasa a un niño que se corta un dedo? Por ejemplo, está jugando con una cuchilla o con una sierrita y se corta un dedo. Si pertenece a una familia donde no hay ningún médico, lo único que va a ocurrir alrededor es un montón de gritos, aspavientos y cosas muy complicadas, porque la gente se asusta mucho con la sangre y con las heridas, y mucho más si es un niño pequeño. Entonces lo que él oye en general es un grito, una evaluación súper emocional del asunto, y pare de contar, no oye nada más.
Pero si es un hijo de médico, es bastante posible que lo que ocurra sea que el papá se acerque, o la mamá, si es la médica, se acerque y diga: a ver, mi amor, esa herida está limpia. Pero de todas maneras vamos a echarle un poquito de agua oxigenada para que limpie todavía más, y lo vamos a unir, y eso con un microporo tiene suficiente para adherir los dos tejidos, y eso se te cura ahí. ¿Qué es lo que pasa en ese momento en el niño? Que el niño mira, pone atención, focaliza la atención en lo que le están diciendo, constata que la herida está limpia, ve que se puede limpiar adicionalmente con agua oxigenada, ve que juntan las dos paredes que están separadas por la rotura y que la unen con un microporo, y eso todo lo lleva a formar una percepción. Observen bien, ¿por qué digo eso y por qué lo ejemplifico así? Porque eso no es solamente un episodio aislado, sino que ese tipo de episodios son muy frecuentes en la vida de un niño que sea hijo de médico. ¿Y eso a qué conduce? A que en la mente y en el subconsciente se vayan creando patrones que le sirven para que cuando encuentre un accidente, una enfermedad, un daño físico de cualquier naturaleza, él se oriente a observar, a estudiar la causa y a buscar la solución. Básicamente ese es el patrón que empieza a funcionar en su cerebro, a diferencia del patrón que empieza a funcionar en el cerebro de los otros niños que no tienen esa influencia. Ahora, recuerden que las influencias tempranas no solamente son importantes pues en la medicina, sino en cualquiera de los oficios que ustedes se pregunten. Yo he conocido gente, por ejemplo, que haciendo un estudio sobre carnicería, tienen dos estudiantes muy destacados, pero solamente uno de ellos es el que sale y pone su carnicería primero que todos. Y ese va uno a buscar, casi siempre es hijo de carnicero. O sea, tuvo la experiencia temprana en su familia, o bien por su papá, o bien por un tío, o bien por un primo, alguna cosa, pero tuvo experiencia temprana de ahí. Y lo mismo pasa con carpinteros, con todos los oficios, y sobre todo con las actitudes, por ejemplo, de servicio. En mi trabajo de selección, como tengo que seleccionar tanto ejecutivo, para mí es definitivo una experiencia temprana orientada, por ejemplo, a los números. Me encuentro, por ejemplo, un ingeniero de empresas públicas supremamente destacado. Y no es que su padre sea ingeniero, pero su padre tenía una tienda, pero ponía al niño desde pequeño a solucionar problemas de la tienda, problemas puramente matemáticos. Usted tiene 3 pan de quesos aquí, y aquí tiene 2 panes y no sé qué, y esto vale tanto, y esto vale tanto, y un cliente entra y le pide 6 pan de quesos, y le pide 2 panes, y le pide una gaseosa. ¿Cuánto vale eso? Pues, o sea que desde pequeño le está poniendo una serie de, digámosle, problemas que lo llevan a observar, a focalizar su atención, a mantenerla fija. Entonces las experiencias tempranas, por supuesto, en ese periodo donde domina la onda alfa, son vitales, porque se quedan allá en el subconsciente trabajando, o para bien o para mal, dependiendo de cuál es la influencia que uno haya recibido. Pero también en esa época empiezan todos los procesos de individuación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y yo les quiero comentar una experiencia mía, porque se relaciona con el primer recuerdo consciente que yo tengo de mi vida, en esta vida. Y yo lo ubico alrededor de los 2 o 3 años por la casa en que vivíamos en esa época, porque por esa época vivíamos en una casa y solo al final del 3er año de vida mía nos cambiamos de casa, y yo sé que lo que ocurrió fue en esa casa. El episodio es muy sencillo y muy importante para mí, porque resulta que yo estaba claramente consciente, estaba dormido, y algo me despertó. ¿Qué me despertó? Me despertó que mi papá y mi mamá estaban hablando.
no era nada frecuente que eso ocurriera en la casa, porque mi mamá era supremamente brava y siempre le hablaba a mi papá desde por la mañana a gritos. Y mi papá casi nunca contestaba, pero si de pronto le contestaba, también le contestaba, digámoslo, bravo. Entonces, para mí no era extraño que por la mañana hubiera gritos, no, era común, era digamos, un episodio natural, frecuente, al cual yo ya me había habituado mucho tiempo atrás. Lo cito es por esta importancia, porque esa situación externa no es que fuera creada por mí. Yo no tenía cómo hacer un patrón para desarrollar ese efecto externo. No es que uno lo cree tan mágicamente que ya, ¡pum!, aparezca la realidad externa generada por uno. No, sino que cuando yo oía a mi papá y a mi mamá hablando, fue tan llamativo para mí que yo me acuerdo que me desperté y me senté y me puse a oírlos. Y recuerdo que la emoción tan profunda que yo sentí era una emoción como de paz, como de agradecimiento, como de asombro, como de descubrimiento. Era una cosa muy importante, como quien dice, ve, esto existe y esto me llama la atención, esto es profundamente importante para mí. Es una sensación que uno se da cuenta que uno está haciendo una valoración interna supremamente significativa para uno de un evento externo. Pero entonces ahí es donde puede empezar a aparecer un patrón. Yo recuerdo muchos años después, pero muchos, es decir, más de 50, 60 años, quién sabe, yo entraba a un centro de psicología que yo asesoraba y entraba uno por un patiecito, que era como al mismo tiempo un pasillo que antecedía a la puerta de ingreso, y allí había un montón de niños y había uno de ellos particularmente excitado, chillando, llorando, muy duro. Yo desde que entré lo vi y vi que era como la fuente del malestar de todos los demás niños, y los demás niños seguían digámoslo, como el patrón de irritación, y todos gritaban también. El asunto es que cuando de pronto yo me acerqué ya, el muchachito miró, y era un niño por ahí de unos 2 años, más o menos exactamente, empezando por ahí los 2 o los 3 añitos. Empezó, me miró, e inmediatamente que me miró, suspendió el llanto. Pero yo sé que no había ahí un temor ni nada, porque lo que mostraba en su carita era como asombro, como interés profundo. O sea, lo que yo a esa edad sentí cuando vi que mi papá y mi mamá estaban hablando. O sea, algo que él vio algo que por alguna razón le interesó. Quién sabe cómo lo percibió, si lo percibió visualmente o si lo percibió por el campo, por las emanaciones, digamos, de corazón a corazón, de cerebro a cerebro, por la posible cercanía. Pero en todo caso lo detectó algo que lo tranquilizó, y que le causó asombro, y que era claramente algo de su valoración propia, porque ningún otro niño reaccionó así. O sea, la comunicación entre él y yo fue una sintonía muy clara, porque no solamente él reaccionó así, sino que me llamó a mí la atención totalmente el hecho de que él se callara, e inmediatamente todos los demás niños hicieran lo propio. Se callaron porque estaban siguiéndolo, era a él. Entonces, desde ahí empiezan percataciones de algo que es profundamente significativo para uno que trabaja, que genera sentimientos y emociones específicas, y que pueden convertirse poco a poco en un patrón de valoración que lleve a uno a expresar algo que permanentemente influya sobre el medio, y que lleve al medio en cierta forma a reforzarse
por ocurrir en presencia de alguien que lo valora intensamente. O sea, yo no generé la situación de mi papá y mi mamá cuando nací, eso venía entre ellos, pero sí fue importante para mí el darme cuenta de que yo valoraba, era otra vía distinta de la violencia y del grito para influir en el otro. Y debo advertir que cuando me hice psicólogo y después de muchos años de trabajar inclusive con psicología operante, yo me di cuenta que mis rabietas, que ocurren con alguna frecuencia, no tan exagerada como normalmente una persona irascible, pero que de vez en cuando me ocurren. Pero yo miro mis rabietas, digámoslo, mis rabias, y yo me doy cuenta que nunca tienen un carácter instrumental, o sea, que yo no las uso para controlar a la gente. Es una respuesta respondiente, es puramente respondiente, es algo que yo rechazo, que no acepto. Es una rabia que me da porque me siento perturbado de alguna manera, pero no lo uso como un método para modificar el comportamiento de otro o para lograr un resultado en el otro, sino que es una reacción simplemente vegetativa. Y es muy importante darse cuenta de eso, porque es que hay gente que sí la utiliza, que sí utiliza la violencia para controlar a otros. Y hay demasiados ejemplos en la vida ordinaria en donde eso se puede comprobar. Entonces es importante darse cuenta que es que a uno, por ejemplo, a mí no me nace, ni creo en imponer desde afuera a nadie una pauta de comportamiento. Así lo dije cuando vimos el video sobre la hipnosis y lo vuelvo a subrayar. O sea, yo no creo en eso, yo creo en algo que nace de la persona, que la persona descubra, y entonces eso sí es para mí un cambio, eso sí lleva a un cambio permanente, consistente y fiable en la persona, confiable. No una imposición externa. Entonces, y es claro que por alguna razón yo traía ya eso, o sea, yo tenía ese valor desde los 2 años o los 3 años, yo no sé exactamente el periodo exacto de edad, pero sé que fue en ese periodo que tuve esa experiencia, que es mi primera conciencia, el primer recuerdo consciente que tuve y que tengo. Entonces, en la individuación puede empezar en ese periodo de los 2 a los 7 añitos. Y por supuesto, continuará el resto de la vida. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el inconsciente, óiganme bien, todo lo que está en el inconsciente busca una expresión externa, busca salir a la conciencia en forma natural. Eso es un proceso natural. Lo que pasa es que a veces los condicionamientos y el trabajo que hace la sociedad sobre uno, a veces lo llevan a inhibir, a tapar esa expresión del inconsciente o del subconsciente, y entonces no sale. Pero hay una parte importantísima, y es que en los sueños sí vuelve a aparecer, porque en el sueño aparecen los impulsos inconscientes que no han podido salir a la luz durante la vigilia y la vida consciente. Entonces, lo que ha sido reprimido y que no ha podido salir en forma natural, que no ha podido expresarse en forma natural, sale en el sueño. Por eso los sueños son tan importantes, porque son el símbolo de lo que está funcionando en el subconsciente o en el inconsciente, si ustedes quieren, personal, y que está buscando salida, está buscando expresión, y por lo tanto es importantísimo que nosotros aprendamos a coger nuestros sueños y a preguntarnos qué me está diciendo este sueño acerca de mi vida actual, acerca de las coyunturas que estoy viviendo, acerca de las dificultades que estoy sufriendo o soportando, acerca de las amenazas que se me aparecen con tanta frecuencia en esta época, Algo me puede decir de mi procesamiento interior y de mis valoraciones y mis creencias, y vale la pena que yo, digámoslo, interrogue al sueño
con qué símbolos me está, digámoslo, anunciando que hay algo que yo puedo trabajar y traer desde las sombras, desde lo oculto, desde el inconsciente y el subconsciente a la conciencia. Porque, decía Jung, no recibimos la iluminación especulando sobre la luz, sino trayendo a la luz lo que está oscuro, lo que está en la inconsciencia. Es trabajando la oscuridad para descubrir allí qué hay, como nosotros nos podemos iluminar. Y ese es el objetivo real de este video. Es que cuando ustedes quieran profundizar en el camino de su individuación, una de las herramientas más fundamentales es la conversación con los sueños. ¿Qué me están indicando los sueños? Y la gente tiene una gran capacidad de reconocer, sobre todo si trabaja con honestidad, cuál es lo que está detrás del símbolo presentado, cuál es el mensaje en el simbolismo. Pero hay una parte muy clave adicional para que tengan en cuenta, y es que una persona crece en la medida en que se responsabiliza plenamente de su existencia. O sea que la clave más importante es que cuando yo dejo de atribuirle al medio ambiente todos los males que yo sufro, todas las dificultades que tengo, todas las, digamos, los fracasos o circunstancias adversas en que me muevo, cuando dejo de atribuirle la causa al exterior y asumo que algo en mí está produciendo eso, está ayudando a que eso aparezca en mi medio, entonces empiezo a responsabilizarme realmente de mi vida completa, no solamente de mi comportamiento, sino de lo que ocurre por fuera de mi ser, porque ya sí puedo empezar a buscar qué patrones existen en mí, qué simbolismos, qué ideas, qué creencias, qué tipos de pensamiento, qué emociones asociadas a esos pensamientos hay que pueden favorecer la presencia de circunstancias difíciles en mi vida. Ese es el objetivo del video de hoy. Los espero en el próximo.